Pues muy buenas tardes, sean ustedes todos muy bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol. No saben lo encantados que estamos de estar aquí de nuevo. Después de tantas cosas que han pasado últimamente, bueno, que la humanidad aún sigue pasando. Pero queremos empezar de nuevo con la misma ilusión de siempre o más, porque hemos aprendido muchísimo durante esta pandemia. Una oración por los que han partido y nuestro deseo de un buen futuro para los que seguimos aquí. Pues ya saben, nuestro teléfono es el 922-388904 o bien un WhatsApp al 686-953162. Y si quieren oírnos a través de la red en www.genteradio.net. Nuestro dial el 95.6 FM y cada tarde de miércoles les acompañaremos si así lo desean. Después de tantas vicisitudes que ha pasado en nuestro país y la humanidad entera, tenemos hoy un poco que volver a los orígenes, a las antiguas figuras, a las cosas que realmente puedan ser que tengan valor y se ha perdido. Para ello hoy nos va a acompañar aquí con nosotros Román Morales de Arma, psicólogo transpersonal y como me gusta llamarle, hombre del Renacimiento, porque él toca todos los palos, él cualquier cosa. Buenas tardes, Inés. Gracias por invitarme hoy. Es un placer para mí compartir este ratito contigo. Y bueno, a ver qué se va desplegando a lo largo de la tarde. A ver qué va apareciendo. ¿Cómo ha ido para ti este confinamiento, esta etapa? Vamos a llamarlo etapa diferente. Bueno, ha sido una etapa que particularmente no ha sido tan negativa. La salud me ha respetado, también ha respetado a los míos, a los familiares, a los más allegados. Importante. Eso es lo básico, lo principal. Y luego, pues también dentro del mundo de la psicología, pues este confinamiento no solo ha tocado la parte física de la gente, sino la parte mental, emocional y espiritual. Por tanto, he tenido trabajo, ¿no? Y eso en los tiempos que corren es una buena noticia. Totalmente. ¿Crees que hemos aprendido algo, Román? Hombre, yo creo que algunos sí y otros no, siendo realista. Como no puedo decir palabrota, mi madre dice que quien era sigue siéndolo y quien era buena gente sigue siendo. Sí, yo creo que siempre gente. Ha sido duro para muchas personas este confinamiento porque han tenido crisis a nivel laboral, profesional, económico, emocional, han sido de muchas índoles, pero desde luego que supongo que como en todo en la vida a veces te puedes olvidar del mensaje que trae el planeta, el universo, ¿no? Uh-huh. Uno puede olvidarse rápido y otros seguramente lo hayan aprovechado. Esperemos que así sea. Bueno, pues nuestros invitados están ya en línea. Vamos a saludarlos a Marisa Ventura y Mario Sabán. Buenas tardes o buenas noches para ustedes ya. Hola Inés, buenas noches y feliz cumpleaños ante todo. Muchas gracias, corazón. Agradecerles de todo corazón que hayan aceptado entrar hoy, porque para mí esto es un regalo de cumpleaños increíble. De verdad, gracias a los dos. A Mario también lo tienes por ahí. Sí, estás aquí. Muy bien. Bueno, tengo que decirle... Desde que comienza la entrevista. Te oigo muy lejos, Mario. ¿Me oyes? No? Ahora mejor. Sí, muy emocionado de esta entrevista y la verdad que no sabía de tu cumpleaños, así que también te felicito. Muchas gracias. Bueno, espero que todas estas rotaciones a la Tierra te den mucha sabiduría. Eso espero. Yo cumplo hoy 33 y unos meses, O sea, pero no te digo la cantidad de meses. Bien. La cantidad de meses me la voy a callar. Muy bien. Bueno, voy a presentarles Marisa Ventura. Ella es politóloga y durante más de 25 años fue una alta ejecutiva de la industria farmacéutica, pero en el año 2017 decidió abandonar la vida corporativa para dar espacio a un lado espiritual y artístico, para bien de todos nosotros. Ella es una apasionada y entregada a una investigación muy interesante y es autora de un famoso libro, Sola entre ellos, que nace de una propia experiencia personal. Pues Mario Javier Sabán es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía, Antropología, Psicología, Historia, Teología, Matemática aplicada. Él es profesor de Kabbalah y lo que también podríamos llamar un hombre del Renacimiento, porque también toca todos los palos, Román. Hombre. Os presento a Román, el compañero que está aquí también para preguntaros. Y hace poquito que un compañero también de las ondas, Agustín Parr, os entrevistó en una deliciosa entrevista que os hizo sobre amor y espiritualidad
y quedó ahí como entre líneas, como a mí me pareció un primer asalto entre María Magdalena y Saulo de Tarso. Pues yo creo que este es el segundo round. Vamos a por él. ¿Nos podéis Venga, vamos de frente. Muchas gracias por la presentación, Inés. Muy linda, la verdad. Gracias, Así que cariño. bueno, aquí estamos, María Magdalena y Saulo de Tarso, compartiendo este espacio. Gracias, cielo. Tienen que acercarse un poquito más al micrófono porque no se oye muy bien. Todo lo que puedan. Bueno, ahí perfecto, genial. Bueno, pues nos gustaría para empezar que nos dijeran, que nos hablaran de estos personajes de semejante talla. ¿Quiénes eran María Magdalena y Saulo de Tarso? Bueno, yo como represento a Saulo de Tarso y soy un caballero, le voy a dar que comience la dama, ¿no? ¿Qué te parece? Genial, vamos allá. Me parece muy bien. Bueno, ¿quiénes fueron? Hay que hacer algunas diferencias entre, desde luego, María Magdalena y Saulo de Tarso, más allá de la cuestión de género, porque María Magdalena vivió al lado de Jesús, lo conoció, experimentó el compartir la vida junto a este hombre tan sabio y tan magnífico, tan iluminado como fue Jesús. Y sabemos que Saulo en realidad nunca conoció en persona a Jesús, sino que en un tiempo posterior él perseguía en realidad a los apóstoles y a los que consideraban en su momento que Jesús era el Mesías, hasta que él, en un viaje camino a Damasco, él tiene una visión, él cae en su caballo, y a partir de ahí, donde él tiene una visión con Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? A partir de ahí empieza todo el camino de transformación de Pablo. Y bueno, acá le doy pie a mi compañero llamado Mario para que él haga su comentario al respecto. Pero María Magdalena, espera, Marisa. María Magdalena era la mujer de Jesucristo, ¿no? Su esposa. Bueno, María Magdalena fue, sin lugar a dudas, la compañera más cercana de Jesús, la que estuvo presente en los momentos cúlmines de su vida. Sin duda fue una mujer influyente en la época de Jesús, probablemente antes de conocerlo, pero sin duda a lo largo de todo su ministerio. Y si bien no tenemos pruebas fehacientes para decir sí, estuvieron casados, hay muchos indicios, muchas investigaciones que podrían llevarnos a la conclusión de que Jesús y María Magdalena eran esposos sagrados, un matrimonio místico, tal vez casados bajo los ritos del judaísmo. Eso es lo que yo creo en lo personal. Pero bueno, para mí ella fue la mujer de Jesús, sin lugar a dudas. Y tuvo hijos con él, por supuesto. Bueno, también la tradición oral refiere en que hubo descendencia, que hubo un linaje, una estirpe sagrada. A partir de allí también tal vez las leyendas del Santo Grial, donde está muy asociado a María Magdalena, a que ella en su vientre era la portadora de la sangre de Cristo. Entonces sí hay distintas vertientes que por supuesto van por fuera del canon de la Iglesia, desde luego, que son un poco más herejes, que creemos en esta descendencia y en este linaje sagrado. Bueno, pues ahora le paso a tu contrincante. Ay, sí, aquí viene, a verlo. Bueno, a ver, no se pueden comparar. Yo creo que cada alma tiene su misión en la vida. Es muy difícil comparar funciones, ¿no? No se puede comparar la esposa con el gerente del marketing. La esposa puede hacer su labor, pero no alcanza nunca lo que Pablo de alguna manera realizó en cuanto a una teología de muy alto nivel, ¿no? Es decir, yo quizás la postura sería comparar más a Pablo frente al resto de los apóstoles que a María Magdalena. Desde el punto de vista teológico, podría haber aquí tres cauces bastante bien definidos. María Magdalena con la teología agnóstica del Pistisofía, que marcaría todo el desarrollo posterior de la Kabbalah. Luego Pablo con un desarrollo de la Halajá, de la teología judía bastante universal, donde también hay algunos tintes de Kabbalah dentro de Pablo, pero no tan marcados como el Pistisofía, en el que interviene tantas veces Jesús hablándole a María Magdalena. Y luego el resto de los apóstoles, que ellos, por supuesto,
de algún modo estaban fuera de estas dos tendencias. Yo creo que claramente aquí podríamos hablar de que en el comienzo del cristianismo hay tres tendencias judías: la tendencia al judaísmo gnóstico, la tendencia al judaísmo universal, más cerca desde el punto de vista filosófico de Filón de Alejandría, con Saulo de Tarso, y luego un judaísmo cerrado, petrino, el de Pedro, ortodoxo, cuidador de la Torá, cerrada para el pueblo de Israel, que es el que da lugar a toda la teología de, por ejemplo, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Así que yo dividiría, te vuelvo a reiterar, acá hay tres partes para analizar, tres partes que provienen las tres del judaísmo: judaísmo gnóstico, judaísmo universal, filosófico de carácter filoniano, que es el de Saulo de Tarso, y luego un judaísmo más bien ortodoxo, petrino, cuyas figuras fundamentales son los dos Jacobos, Santiago el Mayor y Santiago el Menor, que quedaron reducidos. Claramente, frente al gnosticismo del Pistisofía y María Magdalena, y claramente frente al grupo de Pedro, Pablo termina siendo el campeón de esto. Queda claro que estos dos tipos de filosofías quedaron totalmente minoritarias, ¿no? Es decir, Pistisofía con el grupito copto en Etiopía y los cátaros, que fueron liquidados por la Inquisición. En cambio, Saulo de Tarso se lleva todas las de ganar, porque es el éxito de la Estoy oyendo una cátara por ahí, ¿eh? No sabe cómo está, Camarisa, está por estallar. No puedo creer lo que escuchan mis oídos, no puedo creer lo que escuchan mis oídos. Sentido. Mi amor. Pero ¿cómo nombras a los cátaros sin protección, Mario? Por favor. A ver, voy a tomar una cosa, le voy a dar la razón en una cosa. A ver, ¿cuál razón es esa? Cada uno tuvo su rol. Ajá. En lo que fue luego el cristianismo. María Magdalena cumplió una función, tuvo un rol, y otra muy diferente, la de Pablo, tergiversando desde luego y poniendo palabras en boca de Jesús que probablemente Jesús nunca había expresado. No te quiero interrumpir, pero jamás Pablo puso en la teología ninguna referencia a Jesús. Es más, lo que tiene Pablo de interesante es que él podía tomar a cualquier Mesías y expandir el cristianismo con cualquiera, no claro, con Jesús. Pero tomó a Jesús. Pero podía tomar XX, porque el producto de Pablo era Cristo como producto, no era los mensajes de Jesús. Pablo, por ejemplo, como tú bien dices, no cita ninguna enseñanza de Jesús, porque a Pablo no le interesaban las enseñanzas de Jesús directamente, dado que su teología es la de la muerte y expiación de Jesús en la cruz por los pecados. Es decir, es una teología totalmente nueva y diferente a los apóstoles de la primera época. Con lo cual Pablo se inventa una teología que podía ser adscrita a Jesús como a XX. Es el problema del cristianismo, el problema de un cristiano hoy, ¿cuál es? Que sabe que Pablo utiliza a Jesús como figura mesiánica y que Pablo podía utilizar como figura mesiánica a cualquiera, no solamente a Jesús. Esto es muy doloroso porque el cristiano cree que las enseñanzas de Jesús son las que tomaron potencia para ser expandidas, cuando la expansión vino claramente por una estrategia de Saulo de Tarso, por una mentalidad expansiva, por una teología claramente que define a los gentiles como dentro de la alianza de Israel, y es una estrategia clara de Saulo de Tarso que no hay forma. Bueno, yo voy a decir algo, pero por favor, no maten. Por favor, no maten a la mensajera, voy a decir algo. Me echan de casa, creo que voy a estudiar cábala en la esquina hoy. Creo que te va a tocar sofá hoy, Mario, no es por nada. No, pero bueno. Mira. Nada. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Que cabalgamos, efectivamente. Mira. Pero claramente lo usó Jesús. Eso que dijiste vos es tremendo. Lo pone a Pablo en un lugar. No me saques el micrófono. Incomodidad. Porque estamos aceptando que Pablo utiliza a Jesús para con sus propios objetivos. Estamos afirmando que el cristianismo no se hubiera expandido sin Pablo. Pablo, el cristianismo era una secta pequeña dentro del judaísmo y de ahí no pasaba el Jordán. Sin Pablo,
eran algunos descalzos por Galileo que no tenían nada que hacer. Yo te digo que no maten a la mensajera, pero recuerdo las palabras de Mario. Las palabras de Mario en el último asalto que oímos de la mano de Agustín Parr, que dijo, pero ¿dónde iba esa manada de analfabetos a formar una religión? Pero escúchame una cosa, Pablo tenía un nivel de teología. Pablo estudió con Gamaliel, a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Y el nivel de teología judía que tenía Pablo no lo tenía nadie. Los pobres apóstoles no sabían dónde meterse cuando Pablo hablaba. Luego, la oratoria que tenía Pablo no la tenía nadie. Dicen que entraba en las sinagogas y electrizaba al público presente. Es decir, que tenía oratoria, tenía teología. Impresionante lo que hizo este hombre. Sin Pablo, realmente, pero lo digo con toda la convicción. Por ese motivo, el cristianismo tiene que poner las cartas de Pablo en el canon. Porque si tú sacas las cartas de Pablo del canon y dejas los evangelios son unos libros de un rabí judío que enseña judaísmo. Pero ahí no se puede crear el cristianismo. El cristianismo lo crea Pablo porque crea una teología diferente. Es una teología judía universal, pero es una teología claramente diferente, el paulinismo. Y el paulinismo es el ganador, el que expande el mensaje del cristianismo. ¿Y qué nos dice nuestra defensora de María Magdalena? Te digo que acá el único que ganó es Jesús. Que Pablo, ¿qué ganó Pablo? Pobre, terminó encarcelado, apaleado, muerto. No entiendo qué ganó todavía. Sí, a ver, puede haber trabajado eventualmente en la no sé, ¿cómo dice las palabras? Internacionalización del cristianismo. Ajá. Ponele. Pero también María Magdalena hizo lo suyo. También el resto de los apóstoles llevaron la palabra de Jesús a distintos lugares y colaboraron en la expansión del mensaje. No me saques el micrófono. No. Yo creo que hay que destacar a ver, Pablo no estuvo solo. Pablo solo no hubiera podido. Nadie solo no hubiera podido, porque también hay que entender, y esto es claro, y va más allá del tema María Magdalena Pablo que estamos hablando hoy, que había toda una red sinagogal que le permite a todos hacer el... A ver, si el judaísmo no existía, el cristianismo no existe, porque la red sinagogal hacía que a Pablo lo recibiera en cada ciudad una comunidad judía, donde Pablo inmediatamente predicaba, y donde yo me imagino que Miriam de Magdala iría, y donde los primeros apóstoles de Jesús también irían. Quiere decir que la base fundamental de la acción de este grupo mesiánico era dentro del judaísmo claramente. Ahora, si realmente, por lo menos tenemos así la prueba en las cartas, quizás probablemente también existieron otros que tuvieran una teología similar, pero el que universalizó desde una teología judía la posibilidad de que los gentiles entren en la fe mesiánica sin cumplir el rito del judaísmo es Pablo. Entonces, eso él lo logra, y logra convencer al grupo de Jerusalén en el año 50 de que tienen que tomar el camino de lo universal, de la universalización. Entonces, le debemos a muchos, le debemos a miles de judíos anónimos en todo el Imperio Romano que hicieron mesiánicos, y no sabemos a través de qué apóstol o qué Elías dentro del judaísmo. Es una red sinagogal que se movió muy bien. Creo que Pablo fue un artífice de moverla muy bien. Entiendo de que seguramente otros, vuelvo a reiterar, muchos anónimos, entre los que seguramente estuvo el grupo de Miriam de Magdala y sus seguidores, movieron redes dentro de las primeras comunidades judías del siglo I. Y yo creo que aquí no es tanto la cuestión de una figura en particular, sino de un movimiento que dentro del mundo judío salta los límites hacia los gentiles, hacia los no judíos, y logra algo, digamos, un crecimiento exponencial, porque de un pequeño grupo dentro del judaísmo, 3 siglos después, se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y esto claramente es un trabajo muy fuerte a todos los niveles, es decir, a nivel de publicidad, a nivel de propaganda, a nivel de llegar a los esclavos del Imperio Romano también, porque los tratan como imagen y semejanza. En definitiva, a ver, yo creo que indudablemente en el plan divino el judaísmo se mantenía en los signos nacionales del pueblo de Israel, y le era muy difícil al judaísmo universalizarse en el momento en que justamente 30 años después de la desaparición de Jesús
hay una rebelión en el 66 contra Roma. Es decir, claramente el problema del judaísmo del siglo I es que tenía dos opciones: o tomar la vía universal que plantea el mensaje, y llamémosle, de los seguidores de Jesús. Reitero, no todos los seguidores, porque había muchas resistencias a que el mensaje de Jesús saliera del marco de la religión judía, del marco del pueblo judío. Es decir, que Pablo tiene que convencer a este grupo de judíos mesiánicos de que salga a predicar hacia los gentiles. De todas maneras, también hay que hacer algunas cuestiones. Pablo no va esquina por esquina buscando gentiles. Lo que convence son a los gentiles que ya estaban dentro de la sinagoga, porque estaban muy atraídos por el judaísmo del siglo I. Es decir, había un judaísmo universal anterior a Pablo, muy potente, que no tiene una teología firme. Pablo les da esta teología. Por eso yo digo, sin menospreciar, por supuesto, ni a Jesús ni a sus enseñanzas, digo que Pablo lo que hace es universalizarlo tomando esta figura mesiánica, que la podía tomar como cualquier figura mesiánica, porque el objetivo de él era que los gentiles entren a la fe de Israel. Entonces, ve que este rabí es muy potente, que tiene buenas enseñanzas, pero te reitero, en las cartas de Pablo no aparecen las enseñanzas de Jesús. Ahora, esto aquí estamos hablando de dos cuestiones, es decir, estamos hablando de un judaísmo nacional que creo que es más fiel Santiago que Pablo, en ese sentido, porque Pablo es universal, y creo que el judaísmo de Miriam de Magdala, del pistisofía y del gnosticismo, es un judaísmo que en realidad no queda, no es una bandera de estos dos grupos, porque estos dos grupos de alguna manera no lo toman como bandera. De hecho, el judaísmo tampoco lo toma como bandera, porque queda 2000 años en el nivel del secreto, la Kabbalah. Entonces yo creo que también toda esta cuestión del pistisofía y la teología judía que trae Miriam de Magdala, que te reitero, queda en la iglesia copta, indudablemente me parece que es una teología que queda minoritaria, no porque no se haya difundido, sino en realidad queda minoritaria porque es muy avanzada esa teología. Si tú lees el pistisofía, estás leyendo Cábala, claramente. Sí. Entonces yo creo que el cristianismo, de alguna forma, con el pistisofía, tuvo su Cábala hebrea metida dentro de sus entrañas y que no la llegó a trabajar de manera suficiente. De todas maneras, igual yo creo que tanto el Apocalipsis de San Juan como el Evangelio de San Juan, sobre todo el Apocalipsis, tiene esta línea de gnosis, de gnosticismo. Mario, Marisa, tengo aquí al juez de línea queriendo preguntar algo. Pero, a ver. Buenas noches, Mario y Marisa. Hola, buenas noches. Me estoy divirtiendo mucho a la par que estoy aprendiendo también. Yo, claro, escuchándolos ambos, pues, como digo, pues realmente estoy adquiriendo conocimientos, ¿no? En las series estas famosas que ponen en televisión o en los ordenadores, estas series donde aparece también la historia de Jesús, hay un personaje que se llama, creo, corríjanme ustedes si me equivoco, que se llama Ananías. Y creo que no sé si ustedes estarán de acuerdo en que es cierto que le devuelve la visión a Saulo. Eso es cierto, no sé si es en el viaje de Damasco, es después. Sí, toda la leyenda que se presenta, bueno, es una leyenda, en realidad pasó así, ¿no? Se le presenta en el camino. Ananías aparece en el texto de Hechos de los Apóstoles, que es el primero que recibe a Pablo en Damasco como su contacto y que lo cura, digamos, de la exposición de la revelación que tuvo. Claro, no confundir el Ananías, el Anás del sumo sacerdocio, ¿no? Queda claro, es el mismo nombre en el fondo. Ananías y Caifás. Anás y Ananías son unos nombres judíos de la época muy habituales. Pero Ananías sí, se dice que lo protege en los primeros días de Saulo en Damasco, sí. Sí, que quería confirmar eso porque era una de las aspectos que había, las cosas que había visto bueno, a través de internet, etcétera, las series de televisión estas que ponen, ¿no? Y bueno, y también hay otra cosa que me gusta, claro, profundizar en esto seguro que nos llevaría mucho tiempo, pero el judaísmo agnóstico universal y cerrado, por poner algunas diferencias fundamentales de una forma lo más, digamos, pedagógica posible, ¿qué diferencias hay entre estos tres tipos de judaísmo?
A ver, para mí claramente el judaísmo de Pablo, que es un judaísmo más universal, que tiene su influencia en Filón de Alejandría, sobre todo, que lo he citado, es un judaísmo que toma la filosofía griega y toma todos los elementos de la mitología griega y los compara con el texto de la Torá y el Tanaj. Lo que hace es intentar convencer al público griego de que las verdades de la mitología griega se encuentran dentro del texto del Tanaj, del Antiguo Testamento. Entonces, la idea de Filón era convencer al público griego de las verdades del judaísmo utilizando la mitología griega. Por eso, de alguna manera, está la influencia griega en Pablo. Entonces, Pablo conocía, de alguna manera tenía esa influencia, y de hecho hay algunos versículos en Pablo que son claramente influencia de Filón de Alejandría. Luego está el judaísmo, podríamos llamarlo tradicional, cerrado, ortodoxo de Jerusalén, que no tiene ninguna relación con la cultura griega, que es el tradicional de Jerusalén, y que lo que quiere es todos los griegos rechazarlo. De hecho, los rabinos, fíjate que la Septuaginta, la Biblia en griego, la rechazan porque solamente toman el canon en hebreo, y por lo tanto es un tipo de judaísmo nacional que luego lo van a desarrollar los fariseos creando el Talmud. Es decir, que no van a ir por la línea filosófica de Filón. Y luego un tercer tipo de judaísmo, que es el gnóstico, que tiene que ver sobre todo más con toda la cuestión de la Kabbalah y del conocimiento y todo lo que tiene que ver la mística, que es otro tipo de judaísmo y que es muy fuerte, pero que los rabinos de alguna manera lo asumen en el secreto, lo incorporan al judaísmo, pero lo tienen como apartado. ¿De dónde viene ese tipo de judaísmo gnóstico? Probablemente de los esenios. Entonces, ¿qué tienes? Tres tipos de judaísmo. Hay un cuarto tipo de judaísmo que desapareció, que es el judaísmo saduceo, que es el judaísmo de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, que el único grupo que lo volvía a tomar, en cierto modo, fueron los caraítas en el siglo 8 y 9 de nuestra era, que es un judaísmo de tipo literal. Pero prácticamente podemos decir que desapareció, aunque los caraítas actualmente son 30.000 en todo el mundo y existen. Pero las tres grandes ramas del judaísmo son el judaísmo gnóstico de tipo místico, que viene de los esenios, el judaísmo tradicional fariseo y el judaísmo filosófico helenístico de Filón de Alejandría. Queda claro. Estoy leyendo entre líneas, entonces, Mario, que la intención de Pablo realmente era hacer, no sé, límites de identidad nuevos en relación con Israel. En verdad, lo que Pablo quiere hacer es transformar al pueblo de Israel en una religión universal, en una religión internacional. Él no entiende a Israel como pueblo, sino que lo entiende como una religión internacional. Él quiere cambiar de alguna forma, no sé si es consciente de lo que él está haciendo, pero lo que él entiende es que Roma puede ser judaizada a través de un Mesías que una a los gentiles sin las observancias de la Torá, y para Pablo es como un contragolpe del judaísmo a nivel espiritual. Yo creo que en la mente de Pablo, si entramos en la mente de Pablo, imagino que Pablo dice, mira, esta gente a nivel guerrero son contra Roma, son muy malos, esta gente no va a ganar ninguna rebelión contra Roma porque queda claro que contra un imperio tan entrenado y tan potente es imposible. ¿Cuál es la fuerza del judaísmo? Dice Pablo. La fuerza del judaísmo es el texto bíblico, la espiritualidad. Por lo tanto, dice Pablo, utilicemos la espiritualidad judía para convencer a los no judíos de que la espiritualidad judía es muy potente. ¿Pero a través de qué? A través de un elemento que los una al mundo judío, que es el Mesías. Entonces Pablo toma al Mesías, lo vuelve internacional, cuando el Mesías en realidad era muy nacional, porque fíjate que Jesús dice, vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Jesús era un nacionalista judío, no tenía el carácter internacional que le va a dar Pablo. Y Pablo toma al Mesías como figura internacional para unir a los gentiles, se salta las líneas de las fronteras nacionales, porque lo que él quiere es una religión internacional. Entonces, él no quiere un pueblo cerrado, él quiere un pueblo abierto que se transforme en la religión. Él quizás probablemente soñaba un imperio romano con religión judía, a través del Mesías. Lo que pasa es que el pueblo romano no quería ser tan judío y los judíos no querían ser tan romanos. Y los que pudieron ser judíos y romanos al mismo tiempo fueron los cristianos. El cristianismo lo que logró
es una síntesis entre el paganismo romano y la religión judía. Esto es lo que logró el cristianismo, pero el judaísmo per se cerró en el pueblo de Israel, se cerró en las fronteras nacionales. Entonces Pablo, es como que en realidad Pablo tuvo más éxito del que realmente pudiera haber imaginado, porque saltaron las fronteras a tal punto que miles y millones de gentiles entraron a la fe, y de alguna manera fue tan rápida la entrada de los gentiles que gentilizó al grupo judío, lo desjudaizó, porque esos primeros judíos de la época de Pablo no pudieron judaizar tan rápidamente a la masa de gentiles. Imagínate una comunidad judía que tiene 200 personas y que en 50 años se ve con 20.000 gentiles. Estos 20.000 gentiles absorben a estos 200 judíos y los gentilizan. Los judíos no pueden judaizar tan rápidamente la entrada de los gentiles. Pablo probablemente, en la época de Pablo, habría 200 judíos, 20 gentiles, o 200 judíos, 100 gentiles, y él podía creer que podían judaizarse lentamente los gentiles. Lo que él no preveía, probablemente, es el éxito que tuvo el movimiento, donde los gentiles entraron tan en masa que no tuvieron tiempo de ser judaizados. Por lo tanto, en el siglo II, la gran mayoría de los teólogos dentro del cristianismo ya desconocía las fuentes del judaísmo original, porque eran hijos o nietos de gentiles, ya no de judíos. Déjale un huequito a la muchacha esta cátara que tienes detrás, por favor, que la estoy oyendo. Fascinada escuchándolo, no yo también, créeme. En darle a él espacio para que hable, porque a mí me encanta escuchar lo que sabe Mario, y yo lo sí, es verdad, es fascinante. Él va hablando y yo lo sigo mirando embelesada de lo que cuenta, así que no tengo ningún inconveniente en meter bocadillos y él habla. Entonces, Mario, esa era la intención, y él estaba, o sea, él era, bueno, me has dicho antes que a lo mejor ni siquiera era consciente de lo que estaba creando, ¿no? De alguna manera. Yo pienso que no era consciente él, ni Miriam de Magdala, ni Pedro mismo. ¿Se conocieron en algún momento? ¿Fueron contemporáneos? Ay, me encanta esa pregunta. Mira, te voy a decir algo que yo pienso. Tanto María Magdalena como Pablo pertenecían a la misma tribu, a la tribu de Benjamín. Y casualmente se dice que los dos murieron en el mismo año, en el año 64 después de Cristo. Yo pienso, si se habrán conocido, y lo hemos hablado con Mario alguna que otra vez, yo creo que no se han conocido. De hecho, Pablo nunca lo cruzó en persona a Jesús. O si se cruzaron, no creemos que se hayan reconocido o que hayan tenido algún intercambio de palabras. Pero es algo que nosotros hablamos con Mario y decimos, bueno, ¿se habrán conocido en persona? ¿Habrán tenido la oportunidad de cruzarse? Sobre todo María Magdalena con Pablo. Claro, ella, claro. Bueno, no sé, en aquella época imagino que las tribus, si pertenecían a la misma tribu, no sé muy bien cómo iba eso, pero imagino que se conocerían más entre ellos que a lo mejor con otras tribus. No sé si eran demasiada gente como para conocerse, pero en esa época, en esos sitios, sería bastante reducido, ¿no? A ver, el tema aquí es que las relaciones familiares de Pablo estaban en Tarso, en Cilicia, y las relaciones de Miriam estaban en Migdal, en Galilea. Entonces, quizás ya las relaciones familiares eran muy distantes para que probablemente pudieran haberse conocido o pertenecer a la misma familia, ¿no? Sí. Por otra parte, también la gran pregunta que uno se hace en la investigación es cuándo Miriam de Magdala sale, según la tradición, de Tierra Santa, de Galilea, hacia el Mediterráneo, porque de acuerdo a la fecha en que salga, es una fecha probable si conoció o no a Pablo. Si Miriam de Magdala hubiera estado muy presente, quizás en el concilio del 50 tuvo que haber sido nombrada. O por otra parte también, una cuestión que muchas veces especulamos con Marisa, es que adrede, intencionalmente fue borrada de la historia por todos los hombres que escribieron, ¿no? Porque es como curioso que el Antiguo Testamento tenga muchos libros de mujeres como Ruth, Judith. El Nuevo Testamento tiene muy poca participación, no hay ningún libro sobre las mujeres. Y si tú vas al Pistis Sofía, que yo recomiendo a las personas interesadas en estos temas que lo puedan adquirir, primero que todo, alguien que lee el Pistis Sofía se encuentra con algo muy fuerte, se encuentra enseñanzas de cábala de Jesús a María Magdalena.
Esto es muy fuerte, ¿no? Porque, y por otra parte, con un código que es un código canonizado por la Iglesia de Etiopía. Los coptos entienden que el Piscis Sofía está revelado. ¿Y qué se ve ahí? Se ve que los apóstoles le tenían una gran envidia a Miriam de Magdala en el Piscis Sofía. Entonces, si tomamos el canon copto del Piscis Sofía, donde los apóstoles tienen tanta animadversación a Miriam de Magdala, sí es probable que la hayan borrado del canon oficial, sobre todo tomando en cuenta que después Roma tiene un tinte muy machista y va borrando a las mujeres que tienen fuerza con cierta preponderancia. Y fíjate que igual una iglesia copta tan antigua como la iglesia de Etiopía haya mantenido este libro como canónico, y me parece digno de ser leído porque es muy potente que las enseñanzas de la Kabbalah o del gnosticismo hayan quedado ahí. Para mí, yo creo que los seres humanos somos todos prescindibles, es decir, tanto Pablo como Miriam de Magdala, inclusive en mi visión judía, inclusive hasta el propio Jesús, probablemente en esto difiero del cristianismo, pero pienso que las líneas de pensamiento y las corrientes son lo más importante de la historia. Es decir, lo que viene a mostrar Miriam de Magdala es la corriente del gnosticismo, el Piscis Sofía. Creo que el pensamiento que viene a mostrar es que la mística pervivió durante muchos siglos dentro del cristianismo e indudablemente fue perseguida, ¿no? Es la gnosis. Luego, dejando a Pablo de lado, la filosofía de Filón, el helenismo como fuerza, de alguna forma, que también dio lugar a grandes cambios dentro del judaísmo, porque los fariseos, en cierto modo, que vienen a seguir esa línea nacional de la que hablamos, también se benefician de lo griego, porque todo el debate en la construcción del Talmud tiene muchas características del debate del diálogo griego. Entonces, no podemos hablar tampoco de ramas puras en cierto, tenemos que hablar de siempre influencias de uno frente a otros, ¿no? Yo creo que siempre en el plan de Dios hay diversas almas que cumplen una función, cada uno aquí cumplió una función, y las funciones son muy difíciles de comparar. Son imposibles de comparar. Cada alma viene a cumplir una función diferente y comparar en este caso no tiene tampoco mucho sentido. Mario, una pregunta. ¿Podría un judío en el siglo I antes de sí mismo estar soltero? ¿Se permitía eso? Podía, sí, pero era muy extraño. Yo creo que un rabino como Jesús seguramente estaba casado. Y queda claro en el Evangelio de Felipe, ahí te puede hablar mejor Marisa qué elementos hay, donde queda claro, digamos, las pruebas, ¿no? De que probablemente estaba casado con Miriam de Magdala. Ahí es el terreno de Marisa. No, bueno, no es que sea tanto mi terreno. Es que yo creo que Jesús como rabí tuvo que estar casado. Entonces, y sí, hay algunos indicios. Podemos ver el Evangelio de Felipe, donde se menciona que María Magdalena era la consorte de Jesús. Hay muchas referencias bíblicas. También está el Evangelio de Tomás, donde esta tensión que menciona Mario entre los apóstoles contra María Magdalena realmente deja de manifiesto, porque mismo Pedro le dice a María Magdalena, no solo en el Evangelio de Tomás, sino esto también lo encontramos en el Evangelio de María Magdalena, cuando Pedro, le dice a María Magdalena, hermana, sabemos que el Maestro te amaba más que a cualquiera de nosotros, cuéntanos aquellas enseñanzas de las que no fuimos partícipes. Entonces encontramos referencias. Yo creo que por como eran las características de la época, en el siglo I pensar que Jesús estuvo casado era algo natural, algo normal, que después cuando se impuso más firmemente el celibato, dejaron a un Jesús totalmente célibe. Hay versiones que dicen que a María Magdalena se la nombró poco, justamente para preservar su vida y la de su descendencia, por ende la descendencia de Jesús. Hay un montón de teorías de investigadores que nos llevan a pensar que sí estuvieron casados, inclusive que la representación de las bodas de Caná es el casamiento de Jesús. Claro, con María Magdalena. Bueno, y ahí te diría que queda claro que Pedro estaba casado porque Jesús cura a la suegra. Exacto. Y también tenemos toda la investigación del tema de la posibilidad de que Pablo
haya tenido un affair con Tecla, ¿no? No lo sabemos. Cuéntame ese cotilleo, por favor. ¿Cómo que tuvo un affair con Tecla? Y porque es como esa frase que dice, haz lo que yo digo más no lo que yo hago. Para sí. Pablo. ¿Por qué? Podría ser eventualmente, sabemos que Pablo decía, hagan como yo, no se casen, sean célibes. Sin embargo, la historia nos cuenta que había una compañera de vida de Pablo, y acá el doctor Sabán, mira que se le salen los ojos, se le ponen los pelos de punta, pero está escrito, a ver, hay libros de siglo V que se llama La vida de Tecla, de Santa Tecla, donde hacen referencia a que Tecla era una mujer santa, que tenía unos elevados estándares de santidad, que un día ella escucha, estando en su casa, escucha hablar a Pablo, se queda embelesada de este orador magnífico, le vamos a dar un poroto, un punto a Pablo, en su oratoria tan excepcional, y ella queda embelesada solo de escucharlo, sin verlo. Ella estaba comprometida para casarse con quien era su prometido, Tamariz, y sin embargo ella decide abandonar todo e ir atrás de Pablo, cosa que le costó carísimo a ambos, porque a Pablo lo apresan, ella es desterrada. Bueno, la verdad es que Tecla la pasa muy mal por ese amor incondicional a Pablo. Sabemos que Pablo y Tecla han estado juntos durante mucho tiempo hasta la muerte de ambos. Y parece que las vacaciones fueron en España. ¿Qué me dices? Ya estábamos Canarias, de moda. Cuidado. Las vacaciones de Pablo y Tecla fueron en España, porque en Tarragona se festeja Santa Tecla, y Santa Tecla parece que Pablo y Tecla llegaron hasta Tarragona, cuidado. Mirá que eligieron nuestras costas, Y te digo más, en la iglesia, en la Catedral del Mar, que yo la adoro, y siempre que puedo voy, hay una escultura, no sé si es una talla en madera, bellísima, de Santa Tecla. Pero tiene una pequeña capillita adentro. Entonces, bueno, digo, a ver, Pablo, tiene que contar la verdad, ¿qué pasó con Tecla? Porque todo, de hecho, en el siglo II están los hechos de Pablo y Tecla, donde se dice que el vínculo de ellos tiene matices románticos y amorosos. Sin embargo, Pablo se cansó de decir hasta su último aliento que las personas no se casen, porque para llegar a la santidad más sagrada había que ser virgen y célibe. Ya Pablo llegó a eso después de casarse, el pobre. Se dio cuenta más tarde. Se dio cuenta tarde, sí. Marisa. Voy a aportar otro dato disruptivo. Dime. Pablo dijo, bueno, Tecla es muy hermosa, es una mujer muy bella. Entonces Tecla dijo, no, Pablo, por favor, yo quiero estar a tu lado y quiero seguir a mi amado maestro. Entonces, ¿qué hizo Tecla? Se cortó su larga cabellera, se empezó a vestir de hombre para que Pablo no sufriera la tentación, de la cual supuestamente la mujer siempre fue la responsable, de la lujuria, el pecado, la tentación. La manzana fuimos nosotras. Claro. Entonces Tecla hasta logró aceptar tener casi que transformarse en hombre para estar al lado de nuestro querido Pablo. Bien María Pablo, que se corte el pelo, bien María, la teología de Pablo, todo lo que hizo Tecla, porque Pablo es un genio teológico, y si el hombre quería irse de vacaciones a Tarragona, pues fue lo mejor que hicieron. No permitirle esta posibilidad al pobre hombre. Yo también voy a aportar otro dato. Mira, no quiero pensar mal de Pablo, pero además de Tecla había otra mujer. Bueno, mi madre. ¿Y quién era? Junia. Y él la nombra apóstol. Era un apóstol de Pablo, Junia. Ojo, hay que ver qué pasó con Junia. Marisa. Pablo. Yo creo que Pablo nombra muchas mujeres al final de las cartas, y seguramente Pablo las hacía participar. Tanto es así que hay un movimiento muy grande en el siglo II, que es el movimiento, se conoce poco el movimiento de Montano, que fue un profeta en Asia Menor, que él tenía a Priscila
y otra mujer más que iban con él, y que había muchas profetisas en el inicio de lo que nosotros luego llamamos el cristianismo. Ujú. Entonces, la idea de que la mujer estaba tan relegada como el discurso feminista actual, de que todos la relegaron, hay que volver a revisarlo, porque Pablo nombra a muchas mujeres en sus cartas. Sí, las nombra, punto. No, cuidado. Las nombra que punto, dice María. hay que revisar el discurso, porque nombra a muchas mujeres como sus ayudantes, sus auxiliares, y mujeres que estaban, y es más, está Aquila y Priscila, una pareja que también lo ayuda en Roma. Quiere decir que la participación de la mujer en el movimiento de Pablo era muy grande. Y yo no descartaría, pero bueno... Perdón, en el movimiento de Jesús, el rol de las mujeres que lo acompañaron también fue clave, porque la mayor cantidad de seguidoras que tenía Jesús, que soportaban su ministerio, que lo acompañaban, era Jesús. Bueno, entonces quiere decir... Jesús siempre fue un ser inclusivo. Bueno, entonces, si había un Jesús inclusivo, un Pablo bastante inclusivo también, por lo que aparece en las cartas, quiere decir que había un tipo de judaísmo bastante abierto y liberal y universal para incluir a las mujeres de la época, y no como se dice que el judaísmo las tenía relegadas, porque que yo sepa, tanto Jesús como Pablo eran judíos. Entonces, sí, claro, indudablemente había grupos judíos más universales que tenían a la mujer en un grado bastante cercano de igualdad. Sí, está bien, pero también recordemos que Pablo dice que la mujer no tiene que tener acceso al conocimiento, que en el templo la mujer se tiene que quedar callada y en silencio. Y lo que él dice, que si la mujer quiere preguntar, solo debe preguntarle al marido en su casa. Vaya. Ni siquiera del camino del templo a la casa. O sea, me imagino al final que Junia no habrá comprado un billete para Tarragona, ¿no? Bueno, si pasó esto, ya la cosa se vuelve más compleja, ¿no? Pero bueno, no sé, la cuestión es que también hay que mirar cada época, es todo muy difícil. Claro, sacar de contexto. Las involuciones, en un momento en que se supone que la mujer en el mundo antiguo está relegada, Cleopatra es faraón. Cleopatra es una. Bueno, pero hay que tener cuidado de englobar, de generalizar, porque no se puede generalizar como a veces se generaliza actualmente. Hay que tener mucho cuidado. Había muchísima cantidad de excepciones, seguramente había otros grupos también inclusivos que no los vamos a conocer nunca. La historia tiene idas y vueltas. Es verdad que tampoco voy a negar que la mujer queda a partir del siglo IV muy relegada por la Iglesia y por el judaísmo ortodoxo, a tal punto de que hay contradicciones terribles en la teología, ¿no? Es decir, hoy el judaísmo ortodoxo no permite que una mujer pueda circuncidar, y en el texto bíblico aparece la mujer de Moisés circuncidando a sus hijos. Como verás, claramente hay una involución. Así que la involución del estatus de la mujer en la historia no lo voy a negar. Marisa, yo quería preguntarte, tú que has estudiado la figura de María Magdalena, de Miriam de Magdala a fondo, hay un pasaje del Evangelio que siempre me ha llamado la atención, y es cuando ella va al sepulcro el domingo, ¿no? Para terminar, porque él murió en Shabbat, entonces tenía que terminar el enterramiento. Ella lo ve a él, pero no le reconoce. Solamente cuando él habla, ella dice Rabí. ¿Cómo es que no le reconoce? Yo lo que creo que ella lo que ve en realidad no es a un Jesús resucitado de carne y hueso, sino que tiene una visión. Y en esa visión, que probablemente pudo haber sido hasta cegadora, con una luz muy especial, ella puede no haberlo visto, no haberlo reconocido en primera instancia, de haberlo mirado a los ojos. Después, cuando escucha su voz, decimos que además era una mujer consternada por el dolor, donde lo que menos estaba ella esperando era ver a su amado resucitado. Entonces, tal vez un efecto sorpresa que yo creo que me pasa a mí o nos pasa a cualquiera, de ver a un ser querido resucitado. Bueno, no sé cómo ella se mantuvo en pie. Claro. No, una situación hasta choqueante y traumática. Entonces yo a veces recreo qué me hubiera pasado a mí si voy a buscar a mi amado, como fue ella, al sepulcro para terminar lo que le correspondía como esposa, que era ungirlo y limpiarlo. ¿Qué nos pasaría a cualquiera si vemos un familiar que sabemos que murió hace 3 días
y de repente no está dentro de nuestros parámetros y nuestras posibilidades, que lo vamos a volver a ver. Entonces creo que eso es muy choqueante y yo creo que lo que ella vio, lo que tuvo fue una visión de Jesús, y hay que ver de qué manera ocurrió esa visión que ella tuvo en ese momento. Es mi pensamiento, mi análisis, digamos, lo que yo pienso si recreo esa escena. Leo por aquí y un poco Pablo en su última parte, en la última parte de su vida, está en prisión. Antes Mario creo que lo comentaba, ¿no? O pasó una parte en prisión y otra parte con una especie de libertad condicional o algo así. ¿Por qué se le juzgó? ¿Por qué entró en prisión? Y otra pregunta, en este momento escribió ahí la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y a Filemón. ¿Fue ese momento en el que él se dedica a escribir las cartas? No, las cartas de Pablo casi todas son entre el 58 y el 60, casi todas están datadas, algunos historiadores dicen del 58 al 62. Quiere decir que la gran mayoría de las cartas las hizo antes del 64, antes de ser condenado. Ajá. Ahora, Pablo tuvo dos condenas. Una condena que iba a ser una condena dentro del ámbito judío, pero que no llegó a ser, porque cuando el Sanedrín lo iba a detener, él al final dijo: soy ciudadano romano, me tienen que juzgar bajo las leyes de Roma, y se salvó de la condena del judaísmo. Porque la condena del judaísmo seguramente iban a tratar de inventar algún tipo de delito en el marco de la religión judía, que seguramente era que no observaba la Torá, seguramente iría por ahí. Pero como hay una trifulca, una pelea muy grande en el Sanedrín, y él además dice que es ciudadano romano, tiene que caer bajo el mando de Roma. Y Roma lo acusa por sedición al imperio, como era habitualmente entre todos los judíos que entendían que Jesús era el Mesías, porque los judíos que no entendían que había llegado el Mesías iban a la sinagoga y no molestaban a nadie. Los judíos que creían que Jesús es el Mesías, entendía Roma que molestaban porque querían convertir a los gentiles a la nueva fe. Se saltaban, es decir, no era que se iban a la sinagoga y estaban tranquilos. Entonces, si se entendía que el Mesías era un rey, y de alguna forma los romanos entendían que era un tema político declarar que el rey era otro que el emperador, los primeros judíos mesiánicos eran sediciosos al imperio. Por lo tanto, él es condenado por sedición al imperio, y así muere. Lo que pasa es que como es ciudadano romano, se le da el privilegio de ser decapitado, ¿no? No de ser crucificado. Si era judío y no era ciudadano romano, eras crucificado como Pedro, que muere crucificado y no es decapitado. La decapitación era solamente para los ciudadanos romanos, para que no sufrieran. Entonces Pablo se salva de la crucifixión y es decapitado. Pero básicamente el delito es sedición al imperio, que es el delito en que permanentemente fueron acusados los primeros judíos mesiánicos y luego los cristianos. Ahora, había después un gran problema entre las comunidades judías cuando había una comunidad cristiana, porque como los cristianos evangelizaban, las comunidades judías tenían miedo de ser también, de alguna manera, copartícipes de la evangelización y ser perseguidas por Roma. Entonces, los judíos querían separarse de los cristianos porque veían que los cristianos evangelizaban y tenían miedo a la represión. Los cristianos querían separarse de los judíos porque no podían convencer a los gentiles que estaban haciendo entrar a los gentiles a una nueva religión, no a la religión judía. Así que en definitiva en el siglo II los dos grupos tienden a distanciarse porque a cada uno le conviene distanciarse. A los judíos les conviene distanciarse de los cristianos por seguridad jurídica y política, y a los cristianos les conviene para seguir avanzando en la conversión a los gentiles. Queridos amigos, no sabes cuánto siento tener que dejar aquí esto, porque yo estaba encantada de ser testigo de estas conversaciones entre ellos dos. Ha sido una delicia. Total, me lo he pasado bomba en el intercambio. Sí. Aparte que he aprendido mucho. Sí, igual. Agradecerlos de verdad, de todo corazón, que nos hayáis prestado este ratito, porque además ha sido, como bien dice Román, muy divertido. Y nada, nos gustaría tener un tercer round. Vamos a ver cuándo volveremos a conseguirlo. Muchísimas gracias. Cuando vuelva del sofá a mi casa, tenemos el tercer round. Avisa, porque te veo en Tarragona, ¿eh? No, con Junia. Muchas gracias. Con Junia. La verdad que para nosotros
es muy divertido también, lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto por la figura de Pablo y de María Magdalena, sin duda. Pero bueno, gracias por la invitación, porque nosotros disfrutamos mucho de estos intercambios, que además los tenemos aquí picantes en casa. Bastante. Qué bueno. Pues gracias por permitirnos así entrar un poco así de puntillas para oíros. Pues muchísimas gracias a los dos, de todo corazón. Nos oímos muy pronto. Buenas noches. Gracias. Pues hasta aquí hoy Mirando al Sol, y esperamos que hayan disfrutado también con esta entrevista, se hayan divertido y hayan aprendido, ¿verdad, Román? Porque ha sido muy entretenido oírles hablar. Todos expertos, sí, que además tienen una capacidad para transmitir, una capacidad oratoria tremenda. Y yo creo que el que ha estado escuchando todo este rato se va con mucho más conocimiento y de una manera divertida, que no es la dinámica, viva. Sí, totalmente. Pues nada, nosotros volveremos, si Dios quiere, el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde, hora insular. Estaremos encantados de que si quieren llamarnos, hablarnos, cualquier cosa. Aquí estaremos. Gracias. Hey.